Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Stephanie. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, Hola, buenas noches. hola Valentina, hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Stephanie. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya estoy haciendo los ajustes de transmisión. No sé si quieren probar la cámara y la presentación, por favor. Perfecto. ¿Nos puedes poner de confitriones, por favor? Claro que sí. Daniel Rebollo es El el... expositor, sí. Yo voy a proyectar su presentación. Ya, perfecto. ¿Lo admitimos o todavía? Sí, 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 lo admitiremos mientras vamos probando. Perfecto. Súper, se ve. ¿Todo bien, no? Sí. Perfecto. Buenas noches, Daniel. Hola, hola Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿Todo buenas bien? ¿Todo noches. bien? Y probando la presentación. ¿Todo bien? ¿Nos Bien. escuchas bien tú? Sí, estoy perfecto, escucho muy bien, Perfecto. Justo. igual. Stephanie, ¿tú vas a compartir la imagen? No, María, si pueden compartirme Ah, ustedes y yo le digo para que avancemos. súper. ¿Quién va a moderar, perdón? Valentina, está con... Yo la voy a hacer. Súper, ¿podemos probar tu cámara? Sí. Ya, perfecto. El micrófono estaba bien. Ya, súper. Mientras tú estés moderando, yo voy a presentar esta imagen. A ver, me avisan si la pueden ver. ¿Se Sí, ve? perfecto. Se ve bien. Ya, perfecto. La voy a dejar así entonces y Carlos, cuando quieras poner la presentación del expositor, pones nomás y se va a cortar la mía. Ah, ya, súper. Listo. Creo que por mi parte yo voy a estar acabando lo de la transmisión. A las ¿Ya? 7 yo les aviso que ya estamos por transmitir y empezamos cuando guste. Perfecto, perfecto. Sí, tú empiezas a transmitir, Vale va a compartir en la página de DISEC y ahí arrancamos. Perfecto. Se va a transmitir desde la cuenta de Aru, por si acaso. Sí, 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 exacto. Y vamos Ya. a compartir la publicación. Perfecto. Súper. Genial. Gracias, Estefan. A ustedes.
Una consulta, ¿está el comentarista? No, no lo estoy escribiendo justo. Ya, está bien. ¿Empezamos cuando se conecte? Sí, yo creo que igual esperamos unos minutos. Que habían Ya, varios inscritos. Siempre tarda un rato, ¿no? En entrar. claro que sí. Entonces, yo estoy lista, estoy a un botón de transmitir. Entonces, me avisan cuando empecemos. Perfecto, Steph. Gracias. Listo, de nada.
Estimado Boris, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, te escuchamos bien, te vemos bien, súper. Excelente. Buenas noches. Hola, Sí, buenas noches a todos. En unos minutitos más comenzamos. Stephanie, yo creo que podemos ir comenzando. La gente se va a ir viendo mientras vamos presentando. Sí, perfecto. Perfecto. Tú nos avisas entonces, Stephanie, para que comience Valentín. Buenas noches. Les damos la bienvenida al cuarto taller de investigación aplicada de la gestión 2023.
Invitamos al director de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, para dar las palabras de apertura del evento. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por dedicarle parte de su noche a esta actividad, a este cuarto día del año 2023. Para Fundación ARU y para el ESEC, esta iniciativa representa una contribución importante a la discusión de avances, de investigaciones de jóvenes. Estos talleres de investigación aplicada es una iniciativa conjunta justamente de Fundación ARU y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Bolívar de San Pablo. Fue diseñado para la presentación, análisis, debate sobre resultados de investigaciones preliminares o concluidas, con el objetivo de que estas investigaciones puedan recibir retroalimentación de expertos especializados en diferentes áreas temáticas. El funcionamiento del TIA normalmente tiene un componente metodológico, muchas veces de discusión, ¿no? Y para este cuarto taller tenemos justo la presentación de Daniel Rebollo, y agradecerla por la participación, presentando el tema de inequidad de acceso al agua en México, lecciones para Bolivia, y también agradecer la participación de Boris Broniza, que es el comentarista a este trabajo. Esperemos que sea una sesión bastante positiva, y que, bueno, pronto tengamos también el trabajo para leerlo y comentarlo también. Y bueno, simplemente eso, y muchas gracias a los participantes. En esta oportunidad, la exposición estará a cargo de Daniel Rebollo Fernández, economista y director en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y postdoctorado en Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, el doctor Rebollo es profesor investigador del CONACYT, Universidad Autónoma Metropolitana de México, y cuyo trabajo abarca la economía ambiental, técnicas de valoración económica ambiental, economía experimental en manejo de recursos de uso común, cambio climático y políticas públicas relacionadas con transporte, acueducto y alcantarillado. El tema de investigación que presentará es Inequidad de acceso al agua en México, lecciones para Bolivia. Antes que comience la presentación, invitamos a todos los participantes a que dejen sus consultas y comentarios en el chat de Zoom, ya que luego de la participación del comentarista se abrirá un espacio para que los autores puedan responderlas de acuerdo al orden en el que ha llegado. También les pedimos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Damos la bienvenida al doctor Daniel Rebollo. Hola, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación que me hacen. Entonces, como les comentan, yo soy Daniel Rebollo, yo soy boliviano, pero vivo fuera de México hace unos cuantos años. Actualmente estoy en México y soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, en el Departamento de Economía. Tenemos un departamento que es de Economía y Recursos Naturales. Estoy trabajando ahí hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, les voy a presentar una investigación que estamos llevando adelante, que es el tema de inequidad de acceso al agua en México, con alguna aplicación también para el caso de Bolivia, ¿no? Como para ver un poquito esta parte de la inequidad en el caso de Bolivia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como una primera introducción, hay que remitirse, digamos, a esta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que es de las Naciones Unidas, en los cuales se tiene como especificado estos 17 ODS que se tienen como planeados al 2030, llegarlos a cumplir, desde el punto de vista del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El que nos interesa, digamos, en parte de nuestra investigación es el número 6, que es el tema de agua limpia y de saneamiento. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, lo que también hay que tener en cuenta un poquito es que este ODS, que es el número 6 de agua limpia y saneamiento, pues no solamente es el tema del acceso al agua, ¿no? O sea, como tal, sino que también está relacionado con otros ODS, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Yes, está ahí.
Perfecto, entonces, si se fijan, este número 6, o sea, si bien, digamos, es uno de los objetivos importantes que se está buscando para el 2030, está muy relacionado con estos otros 4, ¿no? O sea, hay otros también que están relacionados, pero también están relacionados principalmente con estos 4, ¿no? Que es el tema del fin de la pobreza, el tema de la salud y el bienestar, el tema de la igualdad de género y el tema de la reducción de las desigualdades, ¿no? O sea, son 4 de esos que están ligados mucho con el número 6. Y principalmente nosotros lo que estamos tratando de hacer un poquito en el ejercicio es tratar de ver esta parte de agua limpia y saneamiento, el acceso al agua de los hogares, relacionarlo mucho con el tema de la reducción en las desigualdades, ¿no? O sea, van a ver en los datos que vamos a ver para el caso de México y para el caso de Bolivia, que no solamente es el hecho de tener acceso o no tener acceso al agua, ¿no? Sino que es el hecho también de tener este acceso al agua desde el punto de vista de las igualdades, o en este caso vamos a hablar de las desigualdades para diferentes grupos de cómo tienen acceso al agua, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, la siguiente. Perfecto. Entonces, se fijan, hay aquí unos cuantos datos a nivel mundial. Por ejemplo, entre el año 90 y 2015 ha ido pasando el aumento de acceso al agua, especialmente el tema de acceso a fuentes mejoradas de agua potable a nivel mundial, que pasó casi del 76% al 90%, ¿no? Entonces, ya para el año 2023 está casi en un 93%. A nivel mundial, el acceso a fuentes mejoradas de agua potable pues está con bastantes avances, ¿no? Sin embargo, digamos, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, ¿no? Y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al mismo tiempo, principalmente en este tema de las personas que no tienen acceso al agua o tienen problemas en el acceso al agua, pues hay grupos que son vulnerables, ¿no? El tema de las mujeres y las niñas, que son un grupo principalmente importante afectado con el tema del no acceso al agua, en el sentido que son estos grupos que tienen que ir a recoger el agua y destinan más tiempo, ¿no? Que pueden ser destinados a otras actividades, el tema de costo de oportunidad desde el punto de vista económico que siempre nos gusta hablar, en el tema de las mujeres y las niñas, y en el tema de grupos vulnerables, que por ejemplo pueden ser hogares de bajos ingresos económicos, que por lo general son los que tienen menos acceso al agua, ¿no? Sin embargo, digamos, esto de los hogares con menos acceso al agua, en términos de los ingresos, por ejemplo, pues es algo que casi no se estudia. Entonces, eso fue algo que nos llamó un poquito el interés como hacer investigación, ¿no? Al mismo tiempo, pues en los últimos años ya el tema de escasez del agua está afectando casi al 40% de la población mundial, temas de calidad y cantidad de reducciones, y también con temas de cambio climático, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, pues se tiene más problemas, ¿no? Pasa en el caso de Bolivia, por ejemplo, hace unos cuantos años en La Paz, ¿no? Se tuvo un problema de escasez del agua, ¿no? Entonces, pues no somos ajenos a temas de escasez de agua, entonces es importante tomar ese tipo de estudios, ¿no? Y se tienen estimaciones de casi cada año 1.000 niños a nivel mundial pues mueren con temas de enfermedades diarreicas agudas asociadas con falta de higiene y relacionadas con temas de agua, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, digamos, a nosotros en la universidad, donde yo trabajo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues, ¿qué nos está llevando, o, digamos, nos está como llevando la línea de investigación? Es esta parte, ¿no? Del tema del agua, específicamente con el tema del acceso al agua, con temas de inequidad y pobreza. Eso es como lo que estamos como tratando de investigar. O sea, trabajamos muchos temas de agua, pero una línea de investigación es esta parte del acceso al agua y la inequidad. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, fíjense, esto es para el caso de México, ¿no? O sea, primero le voy a presentar una parte que hicimos para México y luego un poco de aplicación para el caso de Bolivia. En el caso de México, si se fijan, tenemos información del año 90 hasta el año 2020 de cómo ha ido creciendo el acceso al agua, ¿no? Entonces, si lo vemos estos datos a nivel macro, pues podemos ver que el acceso al agua ha tenido un gran crecimiento, ¿no? Si se fijan, en el año 1990 se tenía más o menos como el 75.4% de los hogares que tenían acceso al agua, ¿no? Entonces, ese es para el año 90. Ya para el año 2022 se tiene un dato, o sea, calculamos el dato de que aproximadamente el 94.2% de los hogares tienen acceso al agua, ¿no? Y si lo vemos por el tema de hogares urbanos y rurales, pues hay una diferencia, pero igual, o sea, han ido creciendo con el paso de los años, ¿no? Las barritas que están ahí, pues es la cantidad o los millones de habitantes que tienen acceso al agua. Entonces, si se fijan, del año 90 con el año, comparado con el año 2000, pues ha habido un gran avance, ¿no? O sea, digamos, si nos vemos en términos de política pública de acceso al agua, pues podríamos decir que México ha tenido un gran avance del pasar de 75.4 al 94.2. Entonces uno puede decir, pues está perfecto, se está haciendo las cosas de buena manera, ¿no? Que si bien sí se está haciendo,
Pero sin embargo, pues eso también encubre un poquito el tema de quiénes no tienen acceso al agua, ¿no? O sea, a nivel general tienen muchos hogares, pero hay que ver qué hogares son los que no tienen acceso al agua. La siguiente, por favor. Entonces, algunos datos para México, ¿no? Para que veamos un poquito. Una más, por favor. Ahí, está ahí. En el caso de México, pues si digamos, tienen un poquito de idea, México es un país, la imagen de México, pues son 32 estados que están repartidos de norte a sur. Principalmente los estados que tienen la mayor cantidad de habitantes, pues están en la parte centro para arriba, o sea, de la Ciudad de México, Monterrey, son ciudades que son de centro para arriba, que son ciudades que tienen la mayor cantidad de población, tienen la mayor cantidad de, digamos, actividades productivas. Sin embargo, son las zonas que tienen la menor cantidad de agua. En cambio, la parte sur de la Ciudad de México, del país de México, pues tiene una menor cantidad de población, o sea, solamente tiene casi como el 33% casi de personas que están en la parte sur del país. Sin embargo, casi tiene el 68% de agua, ¿no? O sea, prácticamente el tema de la desigualdad geográfica, pues lo podemos ver en términos de que la zona sur tiene bastante agua, tiene menos presencia de personas. Sin embargo, la parte norte, centro y norte, tiene poca agua y tiene bastante concentración de personas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en términos de acceso al agua desde el punto de vista de geográficamente, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, en México, la principal fuente de acceso que se tiene al agua son acuíferos, son pozos, ¿no? Que se hacen en la profundidad. Se tienen acuíferos, en total se tienen 653 acuíferos y hasta la fecha se tienen 106 de estos 653 que están acuíferos que están sobreexplotados, se está sacando más agua de lo que el acuífero se puede recuperar. Entonces, esto es lo que está ido creciendo con el paso de los años y pues es un problema, ¿no? Al mismo tiempo, como pasa en Bolivia, o sea, en el caso de México es mucho más fuerte, casi 78% que se utiliza del agua a nivel nacional se utiliza para temas de fines agropecuarios. Entonces, el restante pues, es la industria y es el consumo de los hogares. Entonces, un grupo fuerte que consume agua en México es el sector agrícola. Y sin embargo, pues tampoco no se tienen muchos estudios a nivel del consumo del sector agrícola. Eso también estamos trabajando, pero digamos, ahorita solamente les voy a mostrar el tema de los hogares, ¿no? Y en el caso de México también se tiene, digamos, acceso a agua a través superficial, o sea, ríos y lagos. Sin embargo, se tienen problemas de contaminación. O sea, también los acuíferos que les mostraba hace rato tienen problemas de contaminación, pero más problemas de contaminación tienen las superficies que están, o sea, las aguas superficiales, ¿no? Los ríos y los lagos. Sin embargo, puede ser una fuente alternativa de consumo, pero no lo es por el tema de contaminación, más el tema de los acuíferos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, digamos que todo esto nos llevó a pensar y decir, oye, pues estamos viendo que estamos creciendo, digamos, en temas de acceso al agua. Sin embargo, pues analicemos qué pasa con esa información a nivel más micro, ¿no? Es algo que nos interesa a los economistas, no ser tanto más macro, sino más micro, para ver, digamos, realmente el impacto de una política, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues recurrimos al INEGI, que es como el INE en Bolivia, es el Instituto Nacional de Datos, en el caso de México, en el cual se tiene una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que se hace cada 2 años. Estamos trabajando con la encuesta nacional de ingresos y gastos de varios años, pero ahorita les voy a mostrar la última del año 2020. Y con otra encuesta que aplicamos, que es la encuesta de hábitos y consumos y servicio y calidad del agua de los hogares en la Ciudad de México o el Distrito Federal. Entonces, ¿qué hicimos con las dos bases de datos? Con la primera, hicimos un análisis, digamos, del acceso al agua con temas de inequidad, específicamente construyendo deciles de ingresos. Construimos 10 deciles, o sea, de los hogares más pobres a los hogares con más ingresos económicos, como para ver el acceso al agua. Y también lo que hicimos es ver, digamos, el impacto de los subsidios. En México, el tema del acceso al agua, los hogares tienen subsidio al acceso al agua, ¿no? Entonces hay muchos hogares que reciben un subsidio que es pagado por el gobierno, o digamos, en este caso por los estados, son 32 estados, por ejemplo, uno es la Ciudad de México, en las cuales también cada estado otorga, digamos, un subsidio a la tarifa que pagan los hogares, ¿no? Entonces, estos subsidios, la idea es un poquito que los hogares tengan, digamos, ese acceso al agua y que tengan un acceso al agua con un menor precio, una menor tarifa. Entonces, también lo que quisimos ver un poquito es ver el tema del acceso al agua a través de los deciles que les decía
pero también ver, digamos, el impacto de esa política de los subsidios aplicados al acceso al agua. ¿Va? La siguiente, por favor. Entonces, aquí en esta gráfica, si quieren, pueden ver, como les comentaba hace rato, para el año 2022-3, la cobertura del agua es casi del 93-94%, ¿no? Que es, como les comentaba hace rato, pues es un dato importante, ¿no? Que uno puede estar, digamos, mostrando ese dato y decir, pues a nivel macro, pues tenemos una gran cobertura de acceso al agua. Sin embargo, si eso lo vemos a nivel de los deciles, fíjense, ahí están los deciles del decil 1 al decil 10, el número de hogares y el porcentaje de hogares con acceso al agua. Para el decil 1, que es el decil más bajo, o sea, el decil que tiene menos ingresos económicos, solo el 85% de los hogares tienen acceso al agua. Y para el caso del decil 10, que es el decil de más ingresos económicos, el 98.3% tiene acceso al agua. Entonces, desde ahí ya podemos ver casi una gran diferencia de unos 13 puntos, 14 puntos de diferencia. Y también hicimos un análisis de ANOVA para ver, digamos, esas diferencias entre las medias, como ver si realmente esa diferencia estadística es o no significativa, y mostramos, digamos, que a través de la ANOVA que esa diferencia sí es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver prácticamente a nivel micro, pues que hay un gran problema en el tema del acceso al agua para los diferentes deciles. Y como si se fijan, pues el decil más bajo, los deciles más bajos, 1, 2, 3, por ejemplo, son los hogares que tienen menor porcentaje de hogares con acceso al agua, ¿va? La siguiente, por favor. Entonces, no solo el tema es, siguiente, por favor, no solamente el tema es el acceso, o sea, tener la infraestructura al agua, ¿no? O sea, aquí con el tema de acceso al agua, lo que quiero decir un poquito es que el acceso al agua se mide en términos si tenemos o no tenemos la infraestructura que nos llega hasta el hogar o hasta el terreno donde está nuestro hogar. Entonces, ahí lo que se está midiendo es el 94, que les estaba mostrando, es si los hogares tienen o no tienen, por ejemplo, un grifo, una conexión hasta su hogar, una conexión, un grifo hasta el terreno donde está su hogar. Entonces, no solamente el hecho es de tener o no tener la infraestructura, el acceso al agua, sino también un poquito es el tema de la frecuencia. Y con frecuencia estamos entendiendo el número de días o el número de horas que me llega a la semana, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, yo pueda tener la infraestructura, o sea, que yo tenga, digamos, el grifo o el acueducto, digamos, todo el sistema de acueducto que me llega hasta el hogar, pero puede ser que de los 7 días solamente me lleguen 2 o me lleguen 3 días agua o 4 días agua. O a lo mejor de esos días que me llegan agua, solamente me pueden llegar 8 horas, no las 24 horas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con un poquito en tema de frecuencia. Entonces, si fijan en el gráfico de arriba y en el gráfico de la derecha, está resumido prácticamente del decil 1 al decil 10, con las barritas, el porcentaje, en este caso los millones de personas, o el millones, o los números de millones, sí, número de millones de personas, en términos que tienen, por ejemplo, digamos, el número de días de acceso al agua, ¿no? Y si se fijan, el decil 1, comparado contra el decil 10, que es la gráfica que está al lado, en la parte izquierda, podemos ver prácticamente que los hogares con menores ingresos económicos son los hogares que tienen menos días a la semana con acceso al agua. Y eso lo podemos confirmar con el gráfico que está abajo, a la derecha, que si fijan, la que está en color azul, celeste, me está diciendo que son 116 millones de personas que tienen acceso al agua, que es el 93.4 que les decía hace rato, y 8.2 millones de personas que no tienen acceso al agua. Sin embargo, si esos 8.2 millones de personas que no tienen acceso al agua le sumamos, por ejemplo, a aquellos hogares que solo tienen, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 días a la semana, o sea, no tienen todos los días agua en sus hogares, pues eso va aumentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si consideramos la última gráfica, que es de 43.2 millones de personas, podríamos decir que son todos aquellos hogares que no tienen acceso al agua, o les llega el agua cada 3 días, o les llega el agua cada 2 veces por semana, o les llega una vez por semana, o de vez en cuando. Entonces, según, digamos, las Naciones Unidas, para considerar que un servicio de agua, de acceso al agua, es, digamos, el correcto o es el que debería ser óptimo desde el punto de vista de un hogar, es aquel en el cual debería llegar los 7 días, 24 horas y por lo menos 20 litros al día por persona mínimo para poder realmente poder cumplir con tus actividades, ¿no? Sin embargo, eso no se está cumpliendo. Entonces, prácticamente podemos ver si a medida que vamos viendo esto, cómo se está impactando, digamos, el no tener el acceso y el no tener todos los días el acceso al agua. Y como muestran ahí, prácticamente los deciles más bajos son los más afectados en términos también de frecuencia. La siguiente, por favor. Otro punto también es que no solamente el tema es no solamente es el tema del acceso y el tema de
la frecuencia, sino también el tema de la calidad. En México, lastimosamente, no se tiene, digamos, una encuesta, una medición año a año, como para ver qué hogares, qué tipo de calidad de agua me está llegando. Sin embargo, digamos, hay una encuesta que se hizo en el 2017, que es la de Módulo de Hogares y Medio Ambiente, que se llama el MOHOMA, que en el cual es un poquito de, también les preguntan a los hogares, es la última que se hizo, en el cual, digamos, los hogares, casi el 51% de los hogares en México expresan que el sabor, olor o calidad del agua que les suministra el servicio es malo o regular, y que casi el 53% de los hogares no tienen confianza del agua que llega a la vivienda, ¿no? Esto no se puede hacer desde el punto de vista de los deciles, porque esa información de ingresos no tiene el MOHOMA, entonces no puede ser como por deciles. Sin embargo, México, digamos, es uno de los países, en este caso es el segundo país a nivel mundial que tiene mayor consumo de agua embotellada, y la Ciudad de México es el primer ciudad a nivel mundial que tiene el consumo de agua embotellada. Entonces eso me está repercutiendo, me está mostrando un poquito que también el tema de calidad es un problema de agua, ¿no? En la casa de México. Y esto también es muy importante porque, o sea, si bien no se puede hacer por tema de deciles de menores o mayores ingresos, se refleja, digamos, con la información que vamos viendo, o sea, el día a día, con los diferentes grupos de personas que vamos trabajando, porque los hogares con menores ingresos son los hogares que consumen más cantidad de agua embotellada contra los hogares que tienen mayores ingresos económicos. La siguiente, por favor. Entonces, el no tener, digamos, acceso al agua, el no tener una frecuencia, el no tener una buena calidad, también repercute en el tema de los gastos para el acceso al agua, ¿no? En el tema de cuánto gasta al mes, por ejemplo, los hogares en tener acceso al agua. Entonces, si fijan aquí, lo que me está mostrando es el porcentaje del gasto, del ingreso que destinan los hogares a pagar o consumir, por ejemplo, red, o sea, consumo de agua de red, que es la que está en la primera barra, la de agua embotellada y la de tanque de agua o carro tanque o cisternas, ¿no? Entonces, fijan en la parte que arriba que dice promedio, de ese 93.3% de hogares que tienen acceso al agua, un 1.4% de sus ingresos destinan al gasto de consumo de la red, un 1.2% destinan para el consumo de agua embotellada y un 0.2% destinan para el tema del gasto con respecto al ingreso para el tema de consumo de agua de carro tanque o de cisternas. Si eso lo vemos, por ejemplo, a nivel de deciles, por ejemplo, el decil número 1, que es el que tiene menores ingresos económicos, si sumamos, por ejemplo, la red de cuánto paga para el tema de acceso a la red de acceso al agua por tuberías, más de agua embotellada, más de tanques de agua de carro tanque, casi estamos viendo que son casi como unos 8, 7, entre 7 y un 8% con respecto a su ingreso que están destinando para el acceso al agua. Sin embargo, por ejemplo, el decil 10 solamente destina casi un 1.1, 1.2% de sus hogares, de sus ingresos para el consumo al agua. Entonces ahí también podemos ver el tema de inequidad en el acceso al agua, inequidad en la frecuencia, inequidad en la calidad, pero también inequidad en términos del gasto que hacen los hogares en el tema del consumo del agua. Importante, ¿no? Fíjense, digamos, los sectores más pobres con menos ingresos económicos no tienen acceso al agua, tienen menos frecuencia, menos calidad y además destinan más parte de su porcentaje de su ingreso para tener acceso al agua. La siguiente, por favor. Y finalmente lo que hicimos es un poquito del análisis a nivel del impacto de los subsidios. Como les comentaba, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se destina una parte, o sea, la ciudad destina un poco a pagar subsidios, principalmente destinado a hogares de menores ingresos económicos para que puedan tener acceso al agua y están cubiertas sus tarifas, una parte de sus tarifas. Entonces, ahí igual se hizo un ejercicio para el año 2011, o sea, la información era antigua, se siguen manteniendo como las tarifas. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, de los ingresos bajo a alto y podemos ver cómo la distribución de los hogares y la incidencia del subsidio. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que del 100% de hogares, lo que tienen menores ingresos económicos casi son 30%, lo que tienen altos ingresos económicos son 13.5%, y el tema de los subsidios que se entregan en la Ciudad de México, del 100% de subsidios, un 10.5% está en los hogares de menos ingresos y un 20.10% está para los de altos ingresos. Y en la parte de abajo, si se fijan, también hicimos como el ejercicio del indicador de focalización del subsidio, como para ver, digamos, si es un subsidio regresivo o progresivo, dependiendo del tipo de hogar. En el caso de los ingresos bajos, pues es regresivo, y en el caso de ingresos altos es progresivo. Es decir, el subsidio, a fin de cuentas, está afectando, o sea, está contribuyendo en mayor medida a los de altos ingresos, más bien está, digamos, perjudicando o está en contra el tema de los de bajos ingresos. La siguiente, por favor.
Y aquí lo que podemos ver un poquito es, digamos, cómo está repartido, digamos, el tema de los subsidios en términos de la tarifa y el tema del ingreso. Entonces aquí lo que podemos ver un poquito está marcado en color rojo. Me está mostrando, por ejemplo, que casi un 22% de hogares de ingresos económicos popular y bajos, o sea, que tienen bajos ingresos económicos, tienen más bien ingresos relativamente altos. Y en cambio, en el que está al lado izquierdo, me está mostrando que hogares con menores ingresos económicos tienen tarifas altas. Entonces, también aquí un poquito lo que está pasando es en el tema de la política de subsidios en la Ciudad de México, es que si bien no se está focalizando de buena manera, hay algunos hogares que están pasando por hogares pobres, no siendo pobres, y que están recibiendo en mayor medida los subsidios. Entonces, un poquito, estamos trabajando también con la Ciudad de México, es como para poder cambiar, digamos, eso, no cambiar el esquema tarifario, sino poder mejorar el esquema tarifario como para poder hacer un mejor ajuste y una mejor focalización para que realmente los subsidios sean destinados para los hogares que realmente tienen que ser recibir este subsidio, ¿no? O sea, no estamos diciendo que esté mal el tema de los subsidios en el tema del acceso al agua, sin embargo, una mejor focalización puede ayudar mejor para el tema de la política pública, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con Bolivia, no? La siguiente, por favor. Entonces, hicimos un ejercicio parecido para el caso de Bolivia. Si se fijan, tenemos información de la encuesta de hogares del INE. Hablamos del año 2012 al año 2021. Esa es la que está en la parte de arriba a la izquierda. Es el porcentaje de hogares que tienen acceso al agua dentro de su vivienda o fuera de su vivienda en el terreno. O sea, son solamente ese tipo de hogares que tienen, ¿no? O sea, que realmente tienen la infraestructura en el hogar o en el terreno donde esté el hogar. Entonces, si se fijan, en el año 2012, el 74.1% de los hogares tienen acceso a este tipo de infraestructura. Y en el año 2021, el 64.1%. Si ese 64.1 lo vemos para el año 2001 en términos de los deciles, haciendo el ejercicio parecido que hemos visto para el caso de México, fíjense, ¿no? O sea, el grupo 10, que es el decil más alto, tiene un 81.6% de acceso de los hogares, y en cambio el decil 1, un 28.7%. Entonces pasa lo mismo, pues es mucho más marcado, pero pasa algo parecido al caso de México, en el caso de Bolivia, ¿no? En el sentido de que los deciles con mayores ingresos económicos tienen mayor acceso al agua, mayor porcentaje de acceso al agua, comparado con los hogares más de menos ingreso económico, ¿no? Que por lo general son zonas rurales urbanas, ¿no? Zonas periurbanas rurales, ¿no? La siguiente, por favor. El tema de la frecuencia, días por semana que dispone el servicio de agua, días por semana, igual con la encuesta de hogares. Si se fijan, para el año 2021, en promedio de 7 días, un 6.7 horas de las 7, pues para el año 2021. Y si lo vemos para el grupo 10, el grupo 1, pues el grupo 10 más o menos en promedio tiene un 6.8, o sea, casi 7 días a la semana el acceso al agua. Sin embargo, el grupo 1 casi tiene un 6.5. O sea, la diferencia es muy pequeña, pero al fin de cuentas siempre el grupo 1 está siendo un poco más afectado. Esto es un poco menos como, o sea, tiene menos impacto esta diferencia con lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Y en la gráfica que está abajo, si se fijan, me está mostrando el porcentaje de hogares que tienen acceso al agua a los 7 días. En el caso de Bolivia, eso está interesante, casi el 93% de los hogares que tienen acceso al agua tienen casi los 7 días el acceso al agua. Pero si lo vemos ya por los deciles, el grupo 10 casi tiene el 94% de los hogares los 7 días y el grupo 1, el 89% de los hogares tienen acceso los 7 días, ¿no? La siguiente, por favor. El tema de las horas por día, ¿no? Esto también es interesante. En el caso de Bolivia, si se fijan, en el año 2021, de 24 horas, en promedio 20.5 horas son las que tienen acceso al agua a los hogares. El grupo 10 tiene en promedio 21 horas al día y el grupo 1 tiene 18.8. Y si lo vemos en la gráfica de abajo, el 77.1% de los hogares tienen 24 horas al día en promedio. Y si lo vemos ya por los deciles, el grupo 10 tiene el 80% de las 24 horas al día y en cambio el grupo 1 tiene un 68.2%. Entonces, igual, o sea, que pasaba en el caso de México, en el caso del número de días y el número de horas, pues está siendo afectado más el de menores ingresos económicos. Y finalmente, la última, por favor. El tema de el gasto en el tema del acceso al agua, en este caso solamente es el acceso al agua potable, o digamos que tiene acceso al agua a los hogares. Entonces, la que me está mostrando arriba me está diciendo que el 97.2% de los hogares en Bolivia
pagan el acceso al agua. Y si lo vemos por el grupo 10 contra el grupo 1, pues 98.8% de los hogares del grupo 10 pagan por el servicio, o sea, hay ese 2% 1.2% que no paga por el servicio teniendo acceso al agua. En el caso, en el grupo 1, el 92.3% paga el agua. Entonces hay un 8% que no paga del grupo 1. Y en la parte de abajo, en la gráfica, si se fijan, en términos de porcentaje de ingreso, un hogar en Bolivia en promedio destina un 1.3% de su gasto, de sus ingresos al gasto en acceso al agua, en este caso de agua potable. Y si lo vemos por el tema de los deciles, fíjense, el grupo 10 destina un 0.6% y el grupo 1 destina casi un 4.1%, ¿no? O sea, esta es una diferencia mucho más alta que en el caso de México, porque aquí solamente está considerando el tema del acceso al agua desde el punto de vista de el agua que está llegando a tu hogar. O sea, no tema de gasto en agua embotellada, ni tema de gasto de agua de carro tanque o de cisternas, ¿no? Como en el caso de México. Si se fijan, pues a fin de cuentas, igual, el grupo 1, o sea, los grupos más bajos, grupo 3, 2, 1, que son los de menores ingresos económicos, está siendo afectado por un tema de inequidad, igual que en el caso de México, en el caso de Bolivia. La siguiente, por favor. Y como conclusiones y recomendaciones, pues es eso, ¿no? Un poquito es, a nosotros a lo mejor también como economistas, generalmente nos interesa mucho hacer los análisis, pero generalmente lo hacemos mucho desde el punto de vista de nivel macro, ¿no? Entonces, generalmente mostramos información o hacemos modelos econométricos o hacemos algún análisis de ANOVAs o que hacemos algún tipo de análisis, siempre a nivel macro. Sin embargo, ese nivel macro a lo mejor también puede estar encubriendo un poquito qué pasa a nivel micro con algunos sectores que son altamente vulnerables, ¿no? Y como han visto en este ejercicio, con el tema de los hogares con menos ingresos, cuando tienen mayores vulnerabilidades o mayores carencias, pues son los que están más afectados con el tema de acceso al agua, ¿no? Entonces, como recomendación un poquito es eso, ¿no? O sea, en términos de política pública, pues hacer también una política pública que sea tomando en cuenta aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Y finalmente, digamos, ¿no? Para el tema, digamos, de subsidios, que les comentaba en la Constitución de México, un poquito también es esta parte, ¿no? El tema del impacto de los subsidios, el tema del impacto de las políticas, ¿no? En términos de la focalización, o sea, realmente quién está recibiendo la política pública o quién está recibiendo en este caso el subsidio. Realmente es ver cómo se está haciendo con la idea de poder mejorar un poquito cómo se está haciendo esto, ¿no? O sea, no, en el caso de México o en el caso de México, como les comentaba, pues la idea no es desaparecer, digamos, en el caso de los subsidios, sino realmente focalizarlos de mejor manera. La siguiente, por favor. Y si tienen, digamos, si quieren revisar un poquito más de lo que estamos trabajando, o sea, digamos, aquí les presenté como este tipo de ejercicios, pues hay otros ejercicios que hacemos modelaciones econométricas o otro tipo de análisis estadísticos. Pues ahí les dejo algunos artículos que hemos estado sacando en los últimos años, específicamente con temas de acceso al agua en el caso de en el caso de la Ciudad de México y en el caso de México. Para temas de inequidad y todo eso que estamos trabajando, ¿no? Son varios artículos que tenemos ahí. Igual si necesitan el artículo, a lo mejor no pueden acceder porque a lo mejor la revista no tiene, digamos, como les he dicho, para entrar a la revista, pues les puedo dejar ahí mi correo. Pues están interesados en alguno de los estudios o de todos, igual les puedo compartir, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y ahí viene mi correo, ¿no? Entonces, pues, como les digo, soy Daniel Rebollo y viene mi correo y pues, para cualquier cosa estoy a la orden, ¿no? O sea, como les comentaba, pues trabajamos con temas de agua, en este caso para temas de acceso al agua en los hogares. Sin embargo, también trabajamos con temas de acceso al agua en el sector agrícola, el sector industrial y en diferentes sectores, ¿no? Trabajamos todo relacionado con temas de agua y economía y temas de otro tipo de temas de medio ambiente también. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Rebollo por su exposición. Para comentar el documento, hemos invitado a Boris Braniza Caballero, economista y doctor en Ciencias de Economía por la Universidad de Göttingen en Alemania. El doctor Braniza es profesor en la Escuela de Producción y Competitividad EPC de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y director de la Maestría en Finanzas Empresariales MFE y la Maestría en Administración de Empresas en dicha institución. Damos la bienvenida al doctor Boris Braniza. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan y pueden ver mi pantalla? Sí, se escucha todo bien.
Súper, gracias, Carlos. Bueno, primero felicidades a Daniel, muy interesante la exposición que ha hecho, he disfrutado leyendo el trabajo. La verdad es que he tenido acceso al paper que se publicó creo que el 2021 y me ha gustado mucho leerlo, que he aprendido mucho de México y me parece que tienen ideas súper interesantes. Entonces he preparado una serie de láminas. Al igual que Daniel, yo también he tratado de centrar el tema. Creo que el concepto de preocuparnos por el agua es estar en la línea de lo que nos plantean las Naciones Unidas. Realmente el norte para todos los que trabajamos en temas de desarrollo deberían ser los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de ellos, el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, tiene metas muy precisas que creo que es bien relevante para situar el contexto general. La primera es lograr el acceso universal y equitativo al agua a un precio asequible para todos. Y creo que esta es una contribución súper interesante del estudio que nos presentaba Daniel, porque en general nos centramos mucho en acceso, quién tiene agua, etcétera, pero el tema del precio me parece que lo han trabajado muy bien en este paper. La meta 6.3, parte también del objetivo 6, es mejorar la calidad de agua reduciendo contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Yo creo que el tema del agua hay que verlo desde un enfoque bien holístico, porque bueno, el ciclo del agua es bien complejo y en realidad si solamente pensamos en quién recibe y cómo recibe, estamos dejando de lado partes importantes. Y la última meta que quiero destacar aquí, la 6.4, dice, ¿no? Como todas, de aquí al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de recursos hídricos en todos los sectores. Y eso es importante porque, por supuesto, la agricultura, la industria, como bien decía Daniel, al final utilizan agua y esa agua es la que se termina reciclando y la que llega a los hogares, ¿no? Asegurar la sostenibilidad de la extracción y abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua, tema que nos preocupa cada vez más con el cambio climático, y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Solo para todos los interesados en este tema, yo alguna vez también he trabajado tangencialmente esto. Si es que extrajésemos toda el agua del planeta y la pusiésemos toda junta, formando una especie de esfera, como ustedes ven aquí, voy a ver si puedo poner mi láser. Esta es la cantidad de agua que hay en nuestro planeta. Que si piensan no es tanto, o sea, aquí acabamos de secar todos los océanos, lagos, ríos, etcétera, pero esta es principalmente agua salada. El agua dulce y en estado líquido es solamente esta pequeña burbujita que está aquí al lado de mi láser. Y finalmente el agua dulce que está en ríos y lagos es solamente esta micro burbuja que ven ustedes aquí. Entonces el tema del agua es muy serio y nos afecta a todos. Yo quiero enfocar mis comentarios al trabajo que nos han presentado, haciendo alusión a un libro al que le tengo mucho cariño que presentamos en el 2016, que se llama El ABC del Desarrollo en Bolivia, donde nosotros tratamos de atacar varios desafíos para el desarrollo, y uno de ellos era claramente agua, siempre asociado a saneamiento básico, pero también a temas de salud y sobre todo migración, que creo que es un tema importante para Bolivia. Solamente para situar un poco el debate, cuando hablamos de agua dulce, en realidad es 2,5% de los recursos hídricos del mundo, que si piensan es realmente muy, muy poquito. Agua potable es básicamente la que es apta para el consumo humano, y no nos olvidemos, entre la mitad y 3/4 de nuestro cuerpo son básicamente agua, o sea que somos seres para los cuales el agua es importante. Daniel también lo mencionaba aquí en estudios previos. Yo siempre he visto que se hable de fuentes mejoradas de agua potable, ¿no? Que este programa conjunto de monitoreo de agua y saneamiento te dice que una fuente mejorada de agua potable es básicamente cañería de red dentro de la vivienda, patio o propiedad, pero también grifo público, pozo excavado protegido o entubado, perforado, etcétera, manantial protegido y agua de lluvia. Entonces la idea aquí para los datos bolivianos es que cuando hablamos de fuentes mejoradas de agua potable, estamos hablando de algún tipo de instalación que por su construcción protegen el agua de la contaminación externa y en particular de materia fecal, que es la que más enfermedades transmite. Y evidentemente hay un tema, como bien se planteaba aquí también, de acceso razonable al agua. Y razonable en la literatura se entiende que la fuente tiene que estar a menos de 1 kilómetro de lejanía y la disponibilidad es por lo menos 20 litros de agua por persona por día. Nosotros en algún momento también nos preocupamos por la situación en Bolivia, y aquí lo que veíamos, aquí ustedes ven en este verde azulado, esta es la evolución de acceso a fuentes mejoradas de agua potable en Bolivia, básicamente del 90 al 2014, cuando hicimos esta estimación en base a datos del Banco Mundial, y realmente aquí Bolivia da un salto fantástico porque estamos prácticamente al nivel del promedio mundial.
que no es obvio para un país como el nuestro, pero por supuesto seguimos bastante por debajo. Aquí tienen en la línea punteada a América Latina y el Caribe, que es la región del mundo donde estamos. Y por los datos que nos presentaba Daniel, bueno, México está básicamente en el promedio latinoamericano. Como bien se decía, a veces es tramposo ver un solo indicador para todo un país. Entonces nosotros en su momento lo que una vez hicimos es primero comparar a Bolivia con países de menores ingresos, los que están aquí a la izquierda, y mayores ingresos. Y aquí lo que hicimos es un ejercicio muy sencillo. El país que tiene ingresos per cápita, que son básicamente la mitad de Bolivia, es Kirguistán. Burkina Faso tiene un cuarto de nuestros ingresos per cápita y Malawi un octavo. Y a la derecha tenemos países que tienen el doble de ingresos, República Dominicana, 4 veces más ingresos per cápita, Malasia, 8 veces más ingresos per cápita, Países Bajos, y 16 veces más Singapur. Esto nos da una idea de la tremenda diversidad de niveles de ingresos per cápita que hay en el mundo. Y aquí nosotros lo que planteamos es, bueno, si nos comparamos con estos países como referencia, ¿cómo estamos? Y ustedes ven que en acceso a fuentes mejoradas de agua estamos básicamente 90% mejor que estos países, y por supuesto muy lejos de lugares como Países Bajos que aseguran agua a toda su población. Pero aquí es importante hacer una remarca, y es, siempre hay una diferencia muy grande, por lo menos en países como Bolivia, entre la parte rural y urbana. Como se decía antes, para los datos que teníamos, que eran al 2014, creo, había 20 puntos porcentuales de diferencia. Y esto va a ser bien relevante para un comentario que quiero hacer a toda la reflexión que se ha hecho, porque no siempre son características propias del hogar las que explican tu acceso al agua, sino básicamente dónde vives. Entonces yo puedo tener un nivel de ingresos relativamente alto, pero por estar en un lugar donde no hay acceso a fuentes mejoradas de agua, estoy básicamente como que excluido. Entonces pensar solamente en ingresos creo que es importante, pero no lo es todo. Quizás necesitamos, adelantándome al comentario final, un modelo multinivel, pensando más en temas de municipios, departamentos, etc. Cuando nosotros utilizamos datos del último censo, que lamentablemente es del 2012, para ver el porcentaje de hogares con acceso a fuentes mejoradas de agua potable, veíamos los 330 y tantos municipios del país y había diferencias abismales. Los municipios con menos acceso a fuentes mejoradas de agua potable tenían entre 2 y 20% de los hogares con acceso, mientras que los con mayor acceso llegan incluso a 99%. Entonces realmente hay una gran heterogeneidad al interior del país y es algo que no podemos olvidar. Pensando en el tema de migración, nosotros en algún momento nos planteamos, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar el problema de una manera costo eficiente? Entonces, aquí tenemos varios desafíos que nosotros llamamos servicios sociales básicos, y en esta primera columna ustedes ven el número de hogares sin agua potable de acuerdo a los últimos datos del censo. Y bueno, en Bolivia había 528,000 prácticamente hogares sin acceso a agua potable. Y lo interesante es que de todos esos hogares, casi el 30% están en los 26 municipios que son o capitales de departamento o parte de estas nuestras zonas metropolitanas. Ustedes saben que hay básicamente 3 zonas metropolitanas, una en torno a La Paz y el Alto, que incluye a Biacha y otros municipios. Hay otra que está en torno a Cochabamba, y otra que está en torno a Santa Cruz de la Sierra. Entonces, si ustedes piensan, casi 30% de estos hogares sin agua potable están o en municipios que son capitales de departamento o en zonas metropolitanas. Mientras que si nos concentramos en aquellos municipios que tienen las menores tasas de cobertura, solamente tenemos a 9%. La intuición aquí es que quizás sea, en el caso boliviano, mucho más, o sea, no digo mucho más sensato. Definitivamente podemos dar un avance grande en términos de acceso a servicios sociales si nos enfocamos en toda la gente que está llegando a lugares como La Paz, Santa Cruz, El Alto, etc. Y básicamente, si ustedes se fijan aquí, nosotros tratamos de identificar municipios con más personas u hogares que carecen de servicios sociales básicos. Y aquí en hogares sin agua potable, los que destacan eran El Alto, Cochabamba, el departamento de La Paz, pero también Sacaba, Villatunari, Riberalta, Biacha, etc. Entonces, realmente hay mucho que hacer también en el área urbana, a pesar de que evidentemente en el área rural tienes población más dispersa que requiere otro tipo de situaciones. Para los que no están muy identificados, o sea, no están muy familiarizados con dónde están estos departamentos, aquí estoy remarcando nada más aquellos donde hay más carencias, ¿no? Son El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra y La Paz son los municipios que
tienen lo que nosotros llamamos mayores desafíos en provisión de servicios básicos, que incluyen no solamente agua potable, sino electricidad, saneamiento básico, recolección de basura, etc. Pero bueno, centrándonos en el tan interesante trabajo que nos ha presentado Daniel, yo tenía un primer comentario, y es: el paper se publica en una revista que creo que en el título tiene Poverty, y una de las preguntas que yo me hacía cuando veía este gráfico, donde tenemos por una parte a número de hogares, aquí hay seguramente miles de hogares ordenados por deciles, y aquí las barritas son básicamente el número de hogares sin acceso al agua. Yo lo que me preguntaba es: ¿dónde está la línea de pobreza? O sea, es decir, bueno, debe haber una línea de pobreza nacional u otra internacional, la que utiliza el Banco Mundial. Básicamente, cuando uno tiene deciles, lo único que hace es ordena a los hogares según sus ingresos de menor a mayor, y luego arma 10 grupos. Y una de las preguntas que yo quisiera que Daniel nos ayude a entender, porque claro, no estamos familiarizados con México, es: ¿dónde estará la línea de pobreza? O sea, entre D3 y D4, entre D5 y D6, solamente entre D1 y D2. No tengo idea, y creo que eso también es importante porque se hace mucho énfasis aquí en temas de inequidad, llamaría yo, al plantear siempre esto en términos de deciles, pero quizás también hay que analizarlo en términos de pobreza, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre aquellos bajo la línea de pobreza y aquellos sobre la línea de pobreza. Podría ser otra manera de enfocar el tema futuro. Si ustedes se fijan en este gráfico, en el eje derecho, aquí tienen porcentaje de hogares que en este caso tienen acceso al agua, ¿no? Y ese es el gráfico que también destacaba Daniel en su momento. Yo aprovecho aquí, tengo que dar clases de estadística ya la siguiente semana, y en general cuando uno presenta los datos de esta manera parecería que hay un gradiente muy fuerte, pero eso, digo en términos nada más de visualización, a veces es un poquito engañoso porque el gráfico está aquí entre 70 y 105%, ¿no? Yo me tomé el trabajo de copiar estos datos, y al hacer el gráfico, digamos, presentando esto entre 0 y 100, evidentemente hay una diferencia, pero ese promedio de 93 en realidad está aquí entre 82, 83 y 99. Y realmente el salto grande lo veo yo entre D1 y D2. El resto es realmente un cambio relativamente suave, que es lo que creo que cabería esperar, ¿no? O sea, en acceso al agua. Lo que quiero decir es: esta pendiente se ve menos marcada cuando uno no ve directamente los datos. Otro tema, he hecho una captura de pantalla de la presentación de Daniel, cuando nos muestra para el caso boliviano, por ejemplo, aquí todas las frecuencias, horas al día que dispone de agua, y aquí están básicamente la media, que es la barrita, y la desviación estándar, que está medida aquí a la derecha. Yo siempre sugiero, es mejor presentar este tipo de gráficos de barras con intervalos de confianza, porque con intervalos de confianza tú puedes ver inmediatamente que en realidad estos dos valores son el mismo, porque como son datos de encuestas, tenemos una cierta variabilidad en torno a lo que estimamos, y esta manera de presentar los datos con intervalos de confianza creo que es más intuitiva para el público. Entonces creo que es una sugerencia que podría ayudar en la presentación. Bien, tengo un par de preguntas que me han dejado realmente con la boca abierta. Al leer el paper hay una parte súper interesante que detalla que en México 26% de los hogares que tienen acceso a agua potable que les llega por cañería no pagan por el servicio, lo cual no deja de ser sorprendente porque es un cuarto de la población, pero lo que me llama mucho la atención, como se muestra en esta tabla 5 del paper, es que básicamente de los 8 millones que no pagan, 36% están en los 3 deciles más altos de ingresos. Y aquí me llama la atención un poco de, no sé cómo por lo menos como no tengo mucha información de México, no sé cómo se define esto, si básicamente la gente no paga por el lugar donde está, o cuál es el mecanismo y cómo hace el servicio de distribución de agua potable en México para poder trabajar así. Este otro gráfico que viene justo después te da algunas cifras, ¿no? O sea, 200 millones en facturas no se pagan por hogares que están en los últimos 4 deciles, que son los que tienen ingresos más altos. Y bueno, me llama la atención, es una incapacidad de la empresa por cobrar, es una decisión de política, no lo sé, pero creo que es interesante para que nos pueda contar Daniel. Después, 2 preguntas adicionales. De nuevo, yo pienso un poco desde el punto de vista econométrico, si yo tuviera algo así como un censo que pudiera combinar con una encuesta que también tuviera ingresos, al final del día, no sé si llamarle acceso al agua, pero sí, le voy a llamar acceso al agua. ¿Qué características determinan que un hogar tenga o no acceso al agua?
Y aquí se ha hecho una desagregación por deciles de ingreso que me parece muy útil, pero en el fondo yo creo que es más relevante, por ejemplo, no solamente tener características del hogar, sino en qué barrio estoy, si estuviera aquí en La Paz o en Bolivia, en qué colonia estoy en México y básicamente en qué municipio estoy. Si estoy en un municipio donde no hay una buena provisión de servicios públicos, no sé si realmente el tema del ingreso va a ser muy explicativo de mi acceso o no al agua. Entonces, insisto, creo que hay unos temas, digamos, multinivel para algún tipo de estimación que pueden ser interesantes. O sea, lo que planteo es, podemos ir más allá de la desagregación por deciles, quintiles o como se quiera, pensando solo en ingresos. Esa es una pregunta para Daniel. Y algo que me ha llamado la atención, que ya lo había oído antes, es más allá de todo el gasto que hacen los mexicanos en agua embotellada, que parece, digamos, llamativo, el consumo de refrescos, gaseosas, como le quieran llamar, ya que he puesto una bebida icónica, me ha llamado mucho la atención porque el gasto en este tipo de bebidas es brutal, no tengo otra palabra. Y buscaba unos datos ahí en internet y decía que el valor del mercado mexicano de refrescos ronda los 15,000 millones de dólares. O sea, hay que recordar que nuestro PIB nacional boliviano es como 40,000 millones de dólares, ¿no? Y bueno, Estados Unidos es un extremo, pero se dice que consumen 150 litros al año. Entonces, no sé si este es un tema cultural, tiene que ver con el tema de la provisión de agua. La verdad es que no lo sé y me gustaría también que nos cuente un poco qué se sabe al respecto en México. Finalmente, quiero decir que he quedado absolutamente encantado. Yo creo que el tema de la calidad del agua es fundamental para todos nosotros. Y hay una institución que se llama Conagua en México. Googleando he encontrado información tanto del agua superficial como del agua subterránea, y esto es algo que yo quisiera poner a consideración de todos los que estamos aquí para que tratemos de exigir a nuestro gobierno que también nos dé información de la calidad del agua. Por ejemplo, los mexicanos lo que tienen es, se fijan en 788 sitios en su país, que bueno, tienen casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y se fijan en todos estos parámetros técnicos que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero se fijan si hay, no sé, E. coli, si hay enterococos, qué porcentaje de saturación del oxígeno hay, etcétera. Todos parámetros técnicos para ver cómo está el agua. Y también se fijan en la toxicidad. Y si ustedes se fijan aquí, tienen acceso a toda esta información, la pueden bajar tipo Excel y la pueden bajar por departamento, por cuenca. Es realmente impactante el nivel de detalle que uno puede tener de la calidad de agua en México. Es realmente encomiable el esfuerzo que han hecho. No sé si los datos son creíbles o no, eso ya no me corresponde decir, pero en todo caso me llamó la atención esta parte. En cuanto a toxicidad, que es básicamente uno de los parámetros que ven, ellos dicen que 95% de los sitios que ven en México no presentan toxicidad, lo cual uno puede decir, bueno, qué bien, pero si uno ve el vaso medio vacío, quiere decir que 5% de los sitios presentan toxicidad, que es uno de 20, lo cual tampoco es para alegrarse, ¿no? Algo que me ha gustado más aún de esta institución Conagua, que deberíamos emular aquí en Bolivia, es que tiene una especie de semáforo para ver el tema de la calidad del agua, y de todos esos sitios se fijan cuáles, o sea, verde quiere decir que todos los límites de los 8 parámetros que ven son aceptables, y ustedes ven que el 40% de los sitios les asignan el color verde, 20% tienen color amarillo cuando hay incumplimiento en alguno de estos parámetros, y sin embargo también hay 40% de los sitios a los que se les asigna el color rojo, porque bueno, tienen temas de toxicidad, enterococos, etc. Entonces esto te permite tener una idea clara de cómo está el agua en México, y eso es bien relevante porque algún día alguien tiene que tratar esa agua y también llevarla a los hogares. No solamente hay información del agua superficial, sino también del agua subterránea, que me ha parecido más interesante aún. Y aquí los mexicanos lo que hacen es se fijan en 14 indicadores físico-químicos y microbiológicos. Y aquí me ha llamado mucho la atención por temas personales, temas de mercurio y plomo. Ustedes saben que los metales pesados tienen gran efecto sobre la salud humana y en especial afectan a los niños, ¿no? Entonces aquí los mexicanos realmente tienen también otro semáforo, y lo que muestran ellos es que de todos los sitios que ven, 44% se califican como rojo, lo que quiere decir que hay incumplimiento en varios de estos parámetros, entre los cuales están mercurio y plomo. A 14% de los sitios que se reportan tienen color amarillo, con lo cual hay incumplimiento en algunos de estos que no son tan graves, alcalinidad, conductividad, etc. Y 42% de los sitios, 42% de los sitios verificados les ponen el color verde porque tienen todos los límites aceptables en todos estos parámetros. Entonces yo también pienso que más allá de ver la accesibilidad
y ver a cuántos hogares tienen acceso y pueden pagar. Tenemos que empezar a pensar en el agua de manera integral y ver cómo está el agua en nuestro país. Lamentablemente en Bolivia no tenemos datos más que los que salen en la prensa. Hay estudios puntuales que se hacen y ustedes me imagino que han seguido también las noticias. Hay toda una serie de alarmas que se están dando por contaminación de mercurio en comunidades indígenas que no solamente están al norte de La Paz. Al comienzo se decía que la contaminación por mercurio, de acuerdo a ciertas muestras en 5 pueblos indígenas, triplicaba el límite máximo permitido, pero la última noticia de Fides dice que indígenas del norte de La Paz tienen hasta 10 veces más mercurio en sus cuerpos que lo permitido, lo cual también nos tiene que llevar a una reflexión profunda de qué estamos haciendo con el agua, que es un recurso escaso y tan valioso. Aquí ustedes tienen algunos parámetros de lo que han medido en ese estudio. El problema aquí es que tampoco sabemos quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Deberíamos tener un sistema nacional, como en el caso de México, que de manera frecuente pueda ver toda esa información. Muchas gracias por su atención y realmente gracias por poner este tema del agua para que podamos hablar entre todos. Agradecemos al doctor Boris Graniza por los valiosos comentarios a la investigación. Abrimos el espacio para el doctor Daniel Rebollo pueda responder a los comentarios o quizás añadir algunos detalles más. De la misma manera, les invitamos a que llenen el formulario que se mandó en el chat para valorar la calidad del taller. Ok, muchas gracias. Gracias, Boris, por las sugerencias, comentarios. Son muy enriquecedores por lo que estamos trabajando. Respecto, digamos, a tus preguntas o sugerencias, sí, estamos trabajando también haciendo un ejercicio como para ver, digamos, también el tema del acceso al agua en los hogares, tomando en cuenta solamente las características del ingreso. También estamos haciendo otros estudios tomando en cuenta, por ejemplo, las características de urbano, rural, el número de integrantes del hogar, en qué capital, en qué ciudad, todos estamos trabajando. Y estamos construyendo también unos modelos econométricos metiendo esa parte como de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la literatura que les puse, igual les puedo mandar, hay un artículo que hicimos, está publicado ya, que es un análisis espacial, así hicimos con sistemas de información geográfica, un análisis, un modelo econométrico espacial, como para ver, digamos, los determinantes en el consumo a nivel de todos los municipios que tiene en México, a nivel geográfico espacial, metiendo no solamente las variables del ingreso, ¿no? Sino metiendo variables de rural, urbano y todo esto. Entonces, tiene ya un estudio que también está disponible, puedo compartir para que lo puedan revisar. Y sí, como tienes la sugerencia, pues es muy buena esa idea de meter otras variables que no solamente sea la parte del ingreso, ¿no? Otra cosa que tú decías es el tema de el no pago, digamos, del servicio de agua, ¿no? Lo que pasa es, no sé cómo será en Bolivia, o sea, no estoy al tanto bien de eso, pero digamos, en el caso de México, el acceso al agua es digamos, es un derecho que tienen los hogares en México, ¿no? Entonces, yo puedo tener acceso al agua, se me puede llegar el agua a mi hogar, me puede llegar una factura, sin embargo, si yo no pago esa factura, no me pueden cortar el agua. O sea, el otro mes no me pueden cortar, me tiene que seguir llegando el agua. Entonces, prácticamente el pago del agua, o sea, el consumo del agua, si bien te está llegando un recibo, pues no está sujeto a que tú realmente lo tengas que pagar, no te van a llegar a cortar. Entonces, eso ha sido también un problema con el tema de la recaudación que tienen en este caso las empresas que operan en el tema del servicio del agua en México. Porque, digamos, en México desde hace unos cuantos años, digamos, cada uno de los estados, digamos que tienen sus empresas que prestan servicios de agua que pueden ser públicas, privadas o públicos y privadas. Entonces, generalmente, las públicas tienen generalmente cifras rojas en sus ingresos. Las que son públicas, privadas, digamos que no tienen tantas cifras rojas. Sin embargo, el tema es cómo cobrar o cómo hacer que las personas paguen realmente por el servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en este momento un gran problema en México. Y esos son los cálculos que hicimos, ¿no? Hay otro artículo que publicamos ahí, que también está en la literatura que les puse. Ya hicimos un ejercicio de estimación de a cuánto asciende todo ese gasto, o sea, todo eso que se está dejando de gastar, y cuánto digamos, repercute en términos de pérdida en infraestructura, o qué se puede hacer en infraestructura si realmente pagarían los hogares en esto, ¿no? Y también lo hicimos por el tema de los deciles, que está una parte en este estudio que analizaste, que en el caso de los deciles más bajos, pues
la cantidad, digamos, que los deciles 1, 2, 3 dejan de pagar comparado contra los 7, 8, 9 y 10, prácticamente es lo mismo. Los deciles de altos ingresos económicos no pagan el agua por más de que pueden tener y tienen, digamos, la capacidad para poderlo pagar. Sin embargo, pues la ley no te permite. Entonces también ahí están viendo ahorita cómo se puede hacer para que realmente, dependiendo qué sector, o sea, qué hogar realmente tenga que pagar. Pero como te digo, México no es un derecho que no te pueden cortar el agua si no pagas por el servicio, ¿no? Entonces es un gran problema. Otro comentario que tú decías es el tema de la calidad, ¿no? En México, si bien, como tú dices, o sea, está la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, que digamos es a nivel nacional, que es como la institución encargada de toda la parte del agua, pero no tanto de dar el agua, ¿no? Sino más desde el punto de vista de la política, de las inversiones y la parte de infraestructura a nivel nacional. Y después cada estado, a través de sus diferentes empresas, prestan el agua. Y esta la CONAGUA, dentro de una de sus misiones o dentro de uno de sus objetivos que tiene, u obligaciones, es hacer mediciones de la calidad del agua superficial y urbana a nivel nacional. Entonces, si bien se tiene, digamos, la información, pues hay muchas personas que dicen que pues, es información que como la misma empresa en la que está, o sea, la misma institución en la que está midiendo, pues no se tiene mucha confianza con los datos. Sin embargo, pues nosotros estamos viendo los datos y sí se pueden trabajar, se tiene bastante información y es algo que es interesante. Obviamente que hay que tomar un poquito, digamos, con cuidado la información que se está analizando. Pero como tú dices, es muy rescatable que realmente se tenga esa información, ¿no? Comparado con Bolivia, que realmente esa parte de la calidad pues, es algo que no se tiene, o otros países de Latinoamérica que prácticamente no tienen esa información de temas de calidad, ¿no? Y ya, ¿no? Creo que esas eran todas las preguntas que tú nos Las preguntaste. gaseosas, ¿por qué Sí, tantas justo. gaseosas? Sí, justo las gaseosas, ¿no? El tema del consumo del agua embotellada de las gaseosas. Lo que pasa es que en México, que en el terremoto que ha habido del 85, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ese terremoto fue como un parteaguas en el sentido de que dañó mucha infraestructura que se tiene de los acueductos que se tiene en la red de distribución de agua en la Ciudad de México. Entonces hubo un momento en que el agua estaba llegando, digamos, contaminada con tierra, ¿no? Se arregló, digamos, el acueducto, se hizo todo esto, todos los arreglos. Sin embargo, digamos, quedó, digamos, en la conciencia de las personas de que el agua no tiene buena calidad. Entonces, o sea, la gente tiene la percepción de que no tiene una buena calidad, pero no es tanto por el agua que te están mandando, porque el agua que te mandan, digamos, las diferentes empresas sí te mandan una buena agua de buena calidad. Sin embargo, el problema es con las tuberías, ¿no? Que te llevan agua ya que está con plomo o con algunas mediciones, que se hacen en algunos hogares, se hacen algunas mediciones. Tengo una profesora, una amiga, que está en la Facultad de Química, que ella hace mediciones en los hogares, en los grifos donde les llega el agua, ¿no? Y ahí veía claramente el agua que abren las personas en los hogares, pues no es tanto para consumo, ¿no? Entonces, hay un poquito es que la gente tiene ese problema de no consumir el agua por el tema de riesgo a enfermarse. Entonces, pues hay un alto consumo de agua embotellada. Entonces, por eso México es uno de los mayores países a nivel de consumo de agua embotellada. Y por el tema del consumo de agua, digamos, de refrescos, pasa lo mismo, ¿no? O sea, México, ser un país con tanta cantidad de personas, y se tiene, digamos, como esa idea de consumir mucha agua embotellada y mucha gaseosa, pues es uno de los países que tiene más consumo, pero también por el tema de la cultura que se tiene que tener en términos de consumo de agua, ¿no? Tanto embotellada y esto. Lo bueno fue, digamos, que desde hace como unos 8 años en México se implementó desde un punto de vista de tarifa, un punto de impuestos, un impuesto a las gaseosas. Entonces, se tiene, digamos, un sobreprecio a las gaseosas que está destinado para hacer la recaudación. O sea, digamos, en el momento que se hizo esta política, el objetivo de esto era un poquito como obtener recaudación por el tema del gobierno. Sin embargo, también lo vendieron con la idea de que se quería reducir el consumo de los hogares, ¿no? Entonces, ahorita recién están haciendo los estudios, o sea, no nosotros, pero hay otras personas que están haciendo unos estudios de realmente si esa política ha servido para reducir el consumo de las gaseosas. Sin embargo, he visto algunos estudios que mostraban que no ha sido tan importante en reducciones de consumo, pero sí en el tema de recaudaciones, ¿no? Pero ya, digamos, como esa política en tema de recaudación por el tema de las gaseosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, estimado doctor Daniel Rebollo.
Queremos recordarles que pueden llenar el formulario de evaluación del taller de investigación aplicada en el enlace que se encuentra en el chat de la sala de Zoom, ya que sus comentarios son importantes para la constante mejoría de estos talleres. A continuación, se abre el espacio para preguntas abiertas del público. Se leerán las preguntas en orden en que nos llegaron, o si no, levantar la mano para darles la palabra directamente. Lucía dice, me llamó la atención que en las gráficas de acceso al agua en la red en Bolivia bajó a comparación de años anteriores y que las principales ciudades sin acceso varias son ciudades intermedias que han crecido muchísimo en los últimos 10 años. ¿Será que la población creció a un mayor ritmo comparado con el crecimiento del sistema del lago de red? ¿Tiene la palabra? Sí, a lo mejor Boris ahí puede ayudarnos con la respuesta. Uy. Bueno, la última vez que nosotros vimos el tema, hicimos un cálculo porque el censo te pregunta dónde vivió usted hace 5 años. Pero estamos hablando del 2012, ¿no? Y realmente el Alto y Santa Cruz recibían una cantidad importante, creo que eran como 30,000 personas por año. Entonces, si tú piensas 30,000 nuevos habitantes a los que tienes que dar todos los servicios, es un montón. Entonces, a pesar de que hagas todo un esfuerzo por proveer cañerías y mejor servicio y demás, siempre estás contra el tema de la migración. O sea, la migración realmente te pone desafíos brutales. Pensad, o sea, si te llegan 30,000 personas por año, en 10 años son 300,000 personas. Si es que pudieras hacer una proyección lineal, ¿no? Pero eso de que el acceso al agua de red bajó, no lo he visto yo. A lo mejor también a lo mejor también nos puede explicar el caso de México, ¿no? Que también estamos viendo con la información. En el caso de México también vimos algo parecido en el sentido de que la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad, pues, obviamente es la capital y digamos hay muchas fuentes de trabajo, ¿no? Y hay muchos municipios que están alrededor que prácticamente están ahí al lado, pegados, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha empezado a migrar de los municipios adyacentes a las partes extremas de la Ciudad de México. Y generalmente esas partes extremas de la Ciudad de México es donde ha habido mayor crecimiento poblacional, pero no ha habido tanto crecimiento en términos de la dotación de la infraestructura. Entonces, lo que también estábamos viendo un poquito con otros estudios es ver en esas partes que son periurbanos, que digamos están con otros municipios pegados, es realmente el acceso al agua no tanto es ya por el tema de la red, porque obviamente construir la red es muy costosa y en el caso de México, por ejemplo, la red lo paga, digamos, el Estado, entonces a veces no tiene como para hacer esa parte de infraestructura. Si más bien se está haciendo un acceso a través, por ejemplo, de carro tanques, ¿no? De pipas, ¿no? De agua en camiones. Entonces también veíamos un poquito con informaciones que en los últimos años ha crecido el consumo de agua de este tipo de servicio de agua que es a través de carro tanques. Pero lo interesante aquí un poquito es ver, o sea, también hacíamos como el ejercicio, de cuánto costaba, por ejemplo, un metro cúbico de carro tanque comparado contra un metro cúbico o litro de agua embotellada o de agua del grifo, y era 1000 veces más caro, ¿no? Entonces ahí también podemos ver, estamos viendo un poquito el tema de la inequidad, en el tema de que si bien los grupos que son los más vulnerables, que están buscando, digamos, otro tipo de fuentes de ingresos o otro tipo de alternativas que están llegando a la parte periurbana de las ciudades, al mismo tiempo, pues, están teniendo acceso a este tipo de servicios, pero con mayor costo. Entonces ahí también un poquito la parte de la inequidad, ¿no? Entonces, y como dice Boris, esta parte de la migración también es importante, no solamente con el tema del agua, sino con otros servicios ecosistémicos, otros servicios ambientales, en los cuales, por generalmente, los grupos más vulnerables que están migrando, pues también son los grupos más afectados por el tema del acceso a estos servicios, ¿no? Y no solamente el tema del agua, también el tema de electricidad, de agua, de energía, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer como este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, y solo complementando, creo que además el problema se exacerba por los grupos más vulnerables que llegan en inmigración reciente se tienden a instalar en los lugares donde no hay muchos servicios.
un tema de costo de la tierra y donde puedan estar. Entonces es un problema muy, muy serio. De todas maneras, yo no sé para el tema del agua, pero para el tema de la electricidad estoy seguro, es mucho más fácil darle acceso a un nuevo hogar a electricidad si estás ya en un radio urbano donde tienes casi toda la infraestructura ya atendida, que darle acceso a electricidad a alguien que está en un lugar remoto del campo, ¿no? Entonces también, en general, esa era un poco la reflexión nuestra, es más fácil dar acceso a servicios básicos a gente que ya está relativamente cerca, porque solo tienes que expandir un poco la red. Mientras que si quieres ir a un lugar realmente alejado, no se imagines en medio del Beni, el tema es mucho más complejo, ¿no? En el caso boliviano al menos. Sí. Muchas gracias por las respuestas. ¿Alguien más quisiera hacer alguna acotación ante lo expuesto? Yo tenía una consulta, Daniel. Quería saber un poco cómo se está viviendo en los impactos actuales, por ejemplo, del cambio climático, cómo está impactando en este tema de acceso también al agua. He visto que las principales fuentes son de agua de pozo, que necesitan recargarse por el tema de precipitaciones y todo. Y qué medidas, qué estrategias está tomando los gobiernos al respecto. Y además, cuál es también el papel de la agricultura, que nos mostraste que es uno de los sectores que más consume agua y realmente qué tan eficientes son en ese sentido, ¿no? Sí, sí, digamos que, digamos, no lo hemos mostrado aquí, pero digamos, hay otros ejercicios que hicimos. Hicimos como algunas modelaciones, como para ver, digamos, el tema de escasez del agua, pero por el tema de cambio climático. Y lo relacionamos mucho con el tema del sector hotelero. Estamos trabajando con el sector hotelero y reducciones en temas del agua, por el tema de reducciones en agua en los acuíferos. Entonces, digamos, como les comentaba hace rato, pues Ciudad de México, o sea, no Ciudad de México, sino todo México, una de las principales fuentes es el tema de los pozos, ¿no? Es agua subterránea. Entonces, el tema el cambio climático, el tema, digamos, de reducciones, crecimiento en la ganadería, reducciones en las partes, digamos, de los bosques, está afectando el tema de la infiltración de agua a estos acuíferos, ¿no? Como sabemos, digamos, llueve, si hay menos bosque, pues hay menos infiltración, se recargan en menos medida o tardan más tiempo en recargarse estos acuíferos. Al fin de cuentas, esa agua que se está recargando en menor cantidad es agua que después consumen los hogares, agricultura, el sector turismo. Entonces, lo que hicimos un ejercicio también es un poquito estudiar o analizar qué pasaría a futuro con el tema del sector hotelero en términos de ocupación hotelera, si es que tendrían menos agua ante temas de escenarios de cambio climático. Igual algo parecido con el tema de la ganadería, qué pasaría con la producción, si es que se reduciría el tema del agua por el tema del cambio climático, ¿no? Entonces ya estamos haciendo este tipo de ejercicios. En tema de hogares no lo trabajamos más, lo hicimos en los dos sectores. Y eso, digamos, lo estamos utilizando o lo están utilizando en política pública. En México, por ejemplo, se tiene el SECTUR, que es la Secretaría de Turismo, que un poquito está trabajando también en tema de cómo trabajar con los hoteleros para hacer un mejor manejo del agua y una mejor conservación de áreas boscosas, que son importantes zonas para el tema de captación de agua, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, también. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Le recordamos al público que ya se envió el formulario para que puedan llenarlo para saber cuál es su opinión con respecto al taller. Ahora les extendemos nuevamente la invitación a que puedan responder el formulario. Y a continuación invitamos al doctor Jean Paul Bernavides para dar las palabras de cierre del evento. Buenas noches a todos. Primeramente, felicidades y muy agradecido tanto a Daniel por la muy interesante e importante presentación, como a los comentarios y presentación de Boris. En realidad, llamar la atención sobre trabajos que ya se han hecho, que son importantes, y ver que este tema del agua tiene que ser profundizado para el debate en Bolivia.
aparte de los interesantes resultados o información que nos ha dado Daniel, lo que vemos es una ausencia y entonces una dramática necesidad de producir datos y conocimiento. Entonces creo que esa es la función de la ciencia para mejorar el desarrollo, la política pública. Entonces, quiero cerrar de nuevo esta sesión de trabajo, sesión de investigación, de nuevo agradeciendo a los expositores y sobre todo recalcando un poco el trabajo de ARU y de la institución de la Universidad Católica a través del ISEC de promover el debate y la presentación de investigaciones. Por último, a todo el público que nos ve, invitarlos para la próxima sesión dentro de un mes, seguramente con un tema igual muy importante y relevante para el desarrollo en Bolivia. Sin más, entonces, cerremos esta sesión del TIA, Taller de Investigación Aplicada. Agradecemos al público por la asistencia al cuarto taller de investigación aplicada de la gestión 2023. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Daniel Rebollo Fernández por presentarnos los resultados de su interesante investigación y al doctor Boris Braniza Caballero por sus valiosos comentarios. También a todos los miembros de la Fundación ARU y del ISEC por hacer este espacio posible y a la Fundación Hans Seidel junto a la Universidad Católica Boliviana San Pablo por el constante apoyo a esta actividad académica. Con esto concluimos el cuarto taller de investigación aplicada de la gestión 2023. Hasta luego y que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Gracias, Boris. Gracias, gracias, ya, Pablo. Gracias, Boris. hasta luego. Saludos, Daniel, estamos en contacto. Sí, gracias. Que estés bien. Gracias, hasta luego. Adiós.